Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo que va a dar que hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el culebrón turco más famoso de los últimos tiempos, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Se acuerdan de esa pareja que nos robó el corazón en Erkenci Kuş, pájaro soñador? Pues bien, hoy vamos a analizar qué piensa realmente Demet de Can. Así es, vamos a explorar los entresijos de esta conexión que ha dado lugar a rumores, especulaciones y, seamos sinceros, muchísima fantasía entre sus fans. Antes de que empecemos con este salseo, quiero pedirles algo súper importante: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traigo el chisme más jugoso. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ahora sí, vamos al lío. La química en pantalla era innegable. Demet Özdemir y Can Yaman encarnaron a Sanem y Can, dos personajes que se complementaban a la perfección, que irradiaban amor, pasión y, bueno, pura dinamita. Era tan evidente la conexión que muchos creímos que el amor había traspasado la pantalla. Los rumores no tardaron en surgir. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo risas, miradas cómplices, todo apuntaba a que estaban viviendo una historia de amor de cuento de hadas. Pero, ¿qué había de cierto en todo esto? Ahí radica el misterio. Al principio, ambos actores alimentaron, de alguna manera, esa especulación. Can Yaman, conocido por su carácter extrovertido y su cercanía con sus fans, no dudaba en compartir fotos y vídeos junto a Demet, generando aún más revuelo. Demet, por su parte, aunque un poco más reservada, también se mostraba cariñosa y divertida en las redes sociales, contribuyendo a la idea de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Pero con el tiempo esa actitud fue cambiando. Y aquí es donde empieza lo interesante, donde el explota del título cobra sentido. Porque detrás de las cámaras, según fuentes cercanas a ambos actores y a la producción de Erkenci Kuş, las cosas no eran tan idílicas como parecían. Al parecer, la intensa presión mediática, el asedio constante de los paparazzi y la exigencia de mantener una imagen pública perfecta terminaron por pasar factura a la relación. Se rumorea que las personalidades de Demet y Can chocaban en algunos aspectos. Can, con su impulsividad y su forma directa de ser, a veces podía resultar un tanto avasallador para Demet, que es más reservada y prefiere tomarse las cosas con calma. Además, las diferencias en sus ambiciones profesionales también habrían influido en el distanciamiento. Can, desde el principio, tenía claro que quería triunfar internacionalmente, mientras que Demet se sentía más cómoda consolidando su carrera en Turquía. Pero el detonante principal, según diversas fuentes, fue el acoso constante de los fans. La obsesión por verlos juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla, llegó a un punto insostenible. Demet, en particular, se sentía agobiada por la presión y llegó a expresar su frustración en privado. Necesitaba espacio para respirar, para concentrarse en su trabajo y para proteger su intimidad. Y aquí viene la parte más jugosa: ¿qué piensa realmente Demet de Can? Bueno, lo cierto es que nunca ha hablado abiertamente sobre el tema. Siempre ha mantenido una actitud diplomática y ha evitado entrar en detalles sobre su relación con Can. Sin embargo, a través de sus gestos, de sus miradas y de sus comentarios sutiles, podemos intuir algunas cosas. Se dice que Demet admira el talento de Can y reconoce su carisma y su capacidad para conectar con el público. También valora el tiempo que compartieron en Erkenci Kuş y considera que esa experiencia fue muy importante para su carrera. Sin embargo, también parece que le guarda cierto resentimiento por la forma en que gestionó la relación y por la presión que ejerció sobre ella. En algunas entrevistas, Demet ha dejado entrever que se sintió utilizada por Can para aumentar su popularidad. Ha insinuado que él era más consciente que ella del impacto mediático de su relación y que aprovechó la situación para beneficio propio. También ha expresado su incomodidad por los comentarios sexistas y machistas que Can ha hecho en algunas ocasiones, comentarios que, según ella, no reflejan su propia visión del mundo. Por otro lado, algunas fuentes aseguran que Demet se sintió dolida por la rapidez con la que Can rehizo su vida amorosa después de la ruptura. A las pocas semanas de terminar su supuesta relación, Can ya estaba saliendo con otras mujeres, lo que, según algunos, fue una clara señal de que nunca se había tomado en serio lo que tenían. Es importante destacar que todo esto son rumores y especulaciones, y que la verdad absoluta solo la conocen Demet y Can.
Sin embargo, a través de la información que hemos recopilado, podemos hacernos una idea de la complejidad de esta relación y de los sentimientos encontrados que Demet puede albergar hacia Khan. En resumen, parece que Demet valora el talento y el carisma de Khan, pero también se siente resentida por la presión mediática, la falta de respeto a su intimidad y los comentarios sexistas que él ha hecho en algunas ocasiones. Es una relación que, sin duda, dejó una huella profunda en ambos actores y que sigue generando interés y debate entre sus fans. Y ahora, mis queridos chismosos, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Khan tuvieron una relación real? ¿Piensan que Khan se aprovechó de la situación para aumentar su popularidad? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus teorías y opiniones sobre este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme jugoso. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis exclusivas. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero esperen que aquí no termina la cosa. Porque el chisme es como la cebolla, tiene capas y capas. Vamos a desglosar aún más este drama, profundizando en las personalidades de Demet y Khan, explorando los detalles de la producción de Erkenci y analizando las señales que nos dejaron a lo largo de su relación. Agarren sus palomitas porque esto se pone bueno. Para entender qué piensa realmente Demet de Khan, primero tenemos que conocerlos un poquito mejor, ¿no creen? Demet Özdemir, la dulce y talentosa actriz que conquistó nuestros corazones con su papel de Sanem, es conocida por su profesionalismo, su dedicación al trabajo y su discreción. A diferencia de otros actores que buscan constantemente el foco mediático, Demet siempre ha preferido mantener un perfil bajo, centrándose en su carrera y en sus proyectos personales. Es una mujer que valora la amistad, la familia y la autenticidad. No le gustan los dramas ni las complicaciones, y prefiere rodearse de personas que la hagan sentir cómoda y segura. Por otro lado, tenemos a Can Yaman, el apuesto y carismático actor que interpretó a Khan, el fotógrafo aventurero que nos robó el aliento. Khan es un hombre extrovertido, seguro de sí mismo y con una gran ambición. Le gusta ser el centro de atención y no duda en utilizar su atractivo y su personalidad para conseguir lo que quiere. Es un hombre que sabe lo que vale y que no tiene miedo de luchar por sus sueños. Sin embargo, a veces puede resultar un tanto impulsivo y egocéntrico, lo que puede generar conflictos con personas más reservadas y sensibles. Imagínense la combinación. Un volcán de extroversión y ambición chocando con un remanso de discreción y autenticidad. Ya desde ahí podemos intuir que la convivencia no iba a ser un camino de rosas, ¿verdad? Ahora hablemos un poco de Erkenci. La serie fue un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La química entre Demet y Khan era innegable y la historia de amor entre Sanem y Khan cautivó a millones de espectadores. La producción de la serie fue intensa y exigente. Los actores trabajaban largas horas, bajo una gran presión mediática y con la constante supervisión de los fans. El set de rodaje se convirtió en un hervidero de emociones, donde los rumores y las especulaciones estaban a la orden del día. Según fuentes cercanas a la producción, la relación entre Demet y Khan era buena al principio. Se llevaban bien, se divertían juntos y había una gran conexión en el set. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas empezaron a cambiar. La presión mediática, el acoso de los fans y las diferencias en sus personalidades comenzaron a afectar la relación. Se dice que Khan era más consciente que Demet del impacto mediático de su relación y que aprovechaba la situación para promocionar la serie y aumentar su propia popularidad. Esto, al parecer, no le sentó nada bien a Demet, que se sentía utilizada y manipulada. Pero, ¿qué señales nos dejaron Demet y Khan a lo largo de su relación? Preparen sus lupas porque vamos a analizar cada detalle. Al principio, como ya les conté, ambos actores compartían fotos y vídeos juntos en las redes sociales, mostrando una gran complicidad y cariño. Se les veía sonrientes, abrazados y disfrutando de su compañía. Sin embargo, con el tiempo, esas publicaciones fueron disminuyendo y volviéndose más esporádicas. Los mensajes de cariño se volvieron más impersonales y las sonrisas, más forzadas. Además, en algunas entrevistas, Demet y Khan dejaron entrever algunas pistas sobre su relación. Khan, con su habitual sinceridad, llegó a decir que sentía una gran conexión con Demet y que la consideraba una gran amiga y compañera de trabajo.
Sin embargo, también insinuó que no estaba buscando una relación seria en ese momento y que prefería centrarse en su carrera. Demet, por su parte, siempre fue más cautelosa y evitó hablar abiertamente sobre su relación con Khan. Sin embargo, en algunas ocasiones, dejó escapar algunos comentarios que daban a entender que no estaba del todo cómoda con la situación. Por ejemplo, en una entrevista, dijo que le molestaba que la gente la juzgara por su vida personal y que necesitaba espacio para respirar y para proteger su intimidad. Y luego está el tema de los comentarios sexistas de Khan. En varias ocasiones, Khan ha hecho comentarios machistas y sexistas que han generado polémica y controversia. Por ejemplo, en una entrevista, dijo que le gustaban las mujeres que sabían cocinar y limpiar la casa. Estos comentarios, según algunas fuentes, no le sentaron nada bien a Demet, que es una mujer moderna e independiente y que no comparte esa visión del mundo. Después de la ruptura, la actitud de Demet hacia Khan se volvió aún más distante y reservada. En ninguna ocasión ha hablado mal de él públicamente, pero tampoco ha mostrado ningún interés en retomar la amistad. Ha evitado coincidir con él en eventos públicos y ha dejado de seguirlo en las redes sociales. Todo esto sugiere que la relación entre Demet y Khan terminó en malos términos y que Demet guarda cierto resentimiento hacia él. Ahora bien, ¿volverán a trabajar juntos Demet y Khan? Esa es la pregunta del millón. La respuesta, en mi opinión, es que es muy poco probable. La relación entre ambos actores parece estar demasiado dañada como para que puedan volver a trabajar juntos en el futuro. Además, ambos están enfocados en sus carreras por separado y tienen proyectos muy diferentes en mente. Khan está buscando triunfar en el mercado internacional, mientras que Demet está consolidando su carrera en Turquía. Pero nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quizás en un futuro ambos actores logren superar sus diferencias y decidan volver a trabajar juntos. Si eso ocurriera, sin duda sería un bombazo mediático que generaría un gran revuelo entre sus fans. Pero por ahora parece que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un capítulo cerrado en sus vidas. Así que, mis queridos chismosos, después de analizar todos estos detalles, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Demet y Can tuvieron una relación real? ¿Piensan que Can se aprovechó de la situación para aumentar su popularidad? ¿Creen que Demet tiene motivos para sentirse resentida con Can? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones y teorías sobre este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme jugoso. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis exclusivas. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es como el café, mejor calentito.